Queridos hermanos, querida iglesia, ¿cómo están todos? Familias, me da mucho gusto también saludar a los que se han enlazado con nosotros a distancia. Es una bendición que Dios nos ha dado la vida y la oportunidad para volvernos a ver a través de estos medios que han facilitado el contacto, ¿verdad? Las reuniones a distancia. Gracias a Dios por cada familia que hoy está en la congregación. Gracias a Dios por todo el equipo que está sirviendo a tesón cada reunión que tienen y actividades que se planean y se organizan. Pues nos da mucho gusto. Bendecimos a Dios por la dicha que nos da de tener vida y de poder compartir con ustedes esta mañana la Escritura. Les saludamos, les mandamos un abrazo a todos y Dios nos permita ser edificados esta mañana con la palabra. Bueno, el título del mensaje que voy a compartir con ustedes es "No temas del futuro, pues Dios ya está ahí". Alguna vez dije esta frase hace años atrás y la había olvidado. Y mi hija Rebeca, unos pocos meses atrás, aproximadamente por ahí entre noviembre, aproximadamente, me recordó esta palabra y me dijo: "Pa", así me dice ella, "no temas del futuro, pues Dios ya está ahí". Es algo que tú dijiste hace años y yo lo tengo en el corazón. Yo quiero hablarles a ustedes de esta palabra. Este mensaje que voy a compartir con ustedes está basado en una reflexión que yo he hecho en mi vida, en la vida cristiana, que siempre tengo presente. Contiene varias aristas. Este es un mensaje que tiene aristas. Por ejemplo, nos va a permitir ver la soberanía de Dios. Nos va a permitir entender por qué debemos tener temor a Dios y también cómo encontrar esperanza a través de este mensaje y luego tener certeza del futuro. Sin embargo, también es un mensaje, debo reconocer, que exhorta y que hasta cierto punto confronta. Entonces, este mensaje, así, tengamos presente estas aristas que les acabo de comentar y permitamos, yo te invito, les invito, permitamos que Dios sea el que hable a nuestro corazón de manera muy personal y Él actúe en nosotros y nosotros actuemos en consecuencia de lo que Dios esté hablando a nuestro corazón de manera muy personal en esta mañana. Vamos a orar, ¿qué les parece? Señor, te damos muchas gracias porque en ti tenemos vida. Tú nos has dado la vida y la oportunidad de estar vivos. Oramos en el nombre de Jesús para que nos ayudes a entender tu palabra, a creer en tu palabra, a recibir tu palabra con fe. Abrimos cada corazón, cada uno de nosotros, para que tu palabra trabaje de manera individual, de manera personal en nuestro espíritu y tú nos ayudes. En el nombre de Jesús, en tus manos nos encomendamos, Señor. Amén. Muy bien, vamos a basar este mensaje en dos escrituras básicamente. La primera escritura es Dios y Abraham. Dios hablando a Abraham. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Que en la Biblia, en el libro de Génesis, se encuentra la historia de ese gran hombre llamado como el padre de la fe, conocido también como el patriarca de Israel. Y este hombre era un hombre que no conocía al Dios que creó el cielo y la tierra, al Dios que conocía a Adán y Eva, por ejemplo. No lo conocía Abraham. Abraham creía en dioses, tenía muchos conceptos de Dios, tenía ideas generalizadas de Dios. Sin embargo, ese hombre, Abraham, en su corazón era un hombre de fe, un hombre al que Dios miró su corazón y Dios le agradó a Abraham a Dios y le llama. Entonces Dios llama a Abraham y le hace una promesa y en el proceso lo prueba y lo encuentra fiel y Dios confirma el pacto en ese gran hombre Abraham. Tenía una esposa que era estéril llamada Sarai y Dios le cambia el nombre a Sara y además le da un hijo y a través de ese hijo, uno solo, Dios se iba a encargar de hacer una gran nación y una gran descendencia, ¿verdad? Es conocida ahora como el pueblo, toda la nación de Israel.
pero también está toda la nación árabe, ¿verdad? Musulmana en todo el mundo, que son millones y millones o varios, 2, 3 miles de millones de habitantes en el mundo, musulmanes árabes, y todos descienden de un solo hombre. Ese hombre es Abraham. Muy bien. Entonces, Dios le revela a Abraham, dentro de todo lo que hace, algo muy interesante, que es con lo que vamos a partir en este mensaje. Vamos a leer Génesis capítulo 15, del versículo 1 al versículo 17. Así que vamos a leer de corrido y luego yo les expongo lo que quiero resaltar en este pasaje de la Escritura, que es el primero de la base de este mensaje. Dice así Génesis 15, verso 1. Después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De las que yo les acabo de explicar, del llamado, de la revelación, de la manifestación de Dios a Abraham, etcétera. Después de esto, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, la fe de Abraham en Dios lo justificó de sus pecados. Y luego versículo 7 dice: y le dijo Dios a Abraham: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Se está presentando con él le llamó, está diciendo: yo te llamé al espíritu, yo te llamé al corazón, yo te saqué de Ur de los Caldeos, de la ciudad de Abraham donde vivía, para darte, ¿para qué? Un propósito, una misión, una vida con sentido, para darte una herencia, esta tierra. Y él respondió, Abraham: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar esta tierra? Versículo 9. Le dijo Dios: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto, estos animalitos, y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor, fíjese bien, aquí empieza lo que yo quiero resaltar de este pasaje. Sobrecogió el temor de una gran oscuridad que cayó sobre Abraham. Fíjese. Y luego el verso 13 dice: Jehová Abraham, ten por cierto, note el versículo 13 por favor, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación, fíjese, 400 años, volverán acá, porque aún no he hallado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Verso 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. Verso 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré la tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hasta ahí. Muy bien. Lo que deseo que podamos observar en esta escritura es la soberanía de Dios, la eternidad de Dios, que Él es por encima de todo. Él no tiene principio ni fin. Él está, como es el título de mi mensaje, Él está en el futuro ya.
quiero pedirles que observen el versículo 13. Dios le dijo a Abraham, cuando a él le viene una gran oscuridad y cae encima de él, es porque Dios estaba revelando a Abraham lo que sucedería con su descendencia cientos y cientos años después. Fíjese qué tremendo. Estamos observando por la escritura, por el testimonio de la escritura, de la palabra escrita, cientos y cientos años antes, lo que iba a suceder cientos y cientos años después. Todavía Abraham no tenía un solo hijo, su esposa era estéril y Dios ya había hecho todo. Ya para Dios, en la eternidad de Dios, en la existencia de lo sobrenatural, en la divinidad de Dios, en el mundo de Dios, que es lo que existe, aunque no existe en la tierra, existe, dice Romanos 4, dice, porque tú creaste todo lo que se ve de lo que no se veía. Entonces, en el mundo de Dios, en ese instante, mientras Dios, fíjese, mientras Dios hablaba con Abraham, Dios ya había visto y ya había recorrido Dios la historia humana cientos y cientos de años. Dios ya había ido y venido. La soberanía de Dios, la eternidad de Dios, el siempre de Dios. Ya había ido y venido, ya había visto la película, la historia. Todavía no tenía un solo hijo Abraham y su esposa era estéril, y ya había visto Dios a Isaac, a Jacob, a los 12 hijos de Jacob, a José, a todo el pueblo de Israel que nació y nació. Visto Dios a Moisés y a Aarón y a todo el príncipe de Egipto, ya había visto Dios todo. Lo que está diciéndole Dios a Abraham en el versículo 13, fíjese, vamos a leerlo, el verso 13. Ten por cierto, la palabra ten por cierto es un hecho, esto ya sucedió. Fíjese, esto ya sucedió, que tu descendencia, o sea, todos los hijos que yo te voy a dar, morarán en tierra ajena. ¿Y cuál es esa tierra ajena? Egipto, porque Dios le dio a Abraham Canaán, que es Palestina y todo Israel actual. Entonces Egipto no es Israel, y van a morar en tierra de Egipto y será esclava. ¿Quiénes fueron esclavos? Los hebreos, los judíos, fueron esclavos de Egipto y será oprimida, fueron oprimidos 400 años. O sea, Dios le está revelando lo que ya sucedió. Es un hecho consumado, de cierto. Entonces, queridas familias, entendiendo esto, Dios, podemos ver que es soberano, como les decía, las aristas de esta reflexión, de esta meditación en Dios, de lo que le reveló a Abraham en un solo versículo, en uno solo, le está revelando. Y en el verso 14, Dios le dice, la tierra a la cual servirán, que es Egipto, yo también la juzgaré. Ustedes saben las 10 plagas que cayeron sobre Egipto, y después de esto saldrán con gran riqueza. El estado final. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ustedes saben la historia, salieron de Egipto con riqueza, porque cuando salían, toda la población de Egipto les daba su oro, su plata, sus piedras preciosas, ollas, ropas, les llenaron de bienes. Ellos no salieron con las manos vacías, salieron enriquecidos, el pueblo de Israel. Entonces, reflexionando en esto, nosotros podemos comprender que Dios sabe y conoce nuestro futuro. ¿Usted no lo cree? Entendiendo esto, cientos de años, Dios ya vio mi vida, la vida de mi vida y mi familia, cientos de años después, si Cristo no ha venido. Si Cristo no ha venido, Dios ya miró mi historia, mi vida, mi familia. Yo vio a Raquel casada, ya vio a Raquel con hijos, a los hijos de Rebeca, ya los vio. Entonces, eso me hace pensar. Y yo le invito a que pensemos, piensa en ti, piensa en usted. ¿Cuál será mi futuro? ¿Cómo voy a acabar? ¿Cómo le va a ir a mis hijos? ¿Cómo le va a ir a mis nietos? ¿Sabe? Estas respuestas no las sabemos. Solamente las sabemos en retrospectiva, si ya hicimos algo y vemos en retrospectiva.
o es más fácil verlo en una familia o en personas que usted conozca y sepa que acabaron mal, que lo mataron, la mataron o murió así o asado, acabó mal. Y usted puede ver su vida en retrospectiva y decir, mira cómo ve uno el pasado, el antes y el después. Y uno puede preguntarse, ¿verdad? ¿Qué pudo haber hecho esta persona para evitarlo? Un ejemplo que quizá todos podamos comprender aún más en esta reflexión es la película del Titanic, mejor dicho, la historia del Titanic, ¿verdad? Ese gran barco asombroso y glorioso que construyeron los hombres y que en la soberbia de los hombres que lo construyeron y los ricos que viajaron en él, llegaron a expresar que ese barco ni Dios mismo lo hundiría, según los historiadores, ¿verdad? Eso está escrito, ni Dios mismo lo hundiría. ¿Y qué es lo que pasó? Ese barco finalmente nunca llegó a su destino. Ese barco sucumbió, ese barco se sumergió a medio camino de su propósito, de su destino, de su ruta, la ruta de su vida. Por consecuencia, todas las vidas humanas que iban en ese barco, al menos 2.000 o más de 2.000 vidas humanas, en promedio, no recuerdo la cantidad, ya no llegaron a su destino, ya no llegaron a puerto seguro, ya no vieron a sus familias, ya no disfrutaron sus riquezas, ya no disfrutaron sus bienes, ya no construyeron, ya no compraron, ya no gastaron, ya no tuvieron más hijos, ya no terminaron las escuelas, terminaron su vida en el mar. ¿Por qué? Pues uno viendo la historia, ¿verdad?, del Titanic, ¿por qué? Uno puede tener la respuesta. Si uno no lo supiera, pues uno no dice, ¿verdad?, la respuesta, pero según lo entendemos por las historias, ¿por qué? Por la soberbia de los hombres, que echaron a andar todas las máquinas, que no cuidaron, no vigilaron, no velaron, no estuvieron atentos a la tempestad y finalmente chocaron contra un iceberg y fue fatal. Eso pudiese semejar nuestra vida. Nosotros tenemos una gran vida, probablemente grandes expectativas como el Titanic, ¿verdad? Tenemos metas, propósitos, salimos a nuestra vida, pero si hay soberbia en el corazón, si hay independencia de Dios, si no tomamos las previsiones necesarias, si no somos prudentes en el proceso del camino, podemos chocar y hundirnos, sucumbir. Por eso le digo, uno no lo sabe, pero ¿sabe quién sí lo sabe? Dios lo sabe. Dios sí sabe qué es lo que va a pasar conmigo, contigo, con usted, con cada uno, con mis hijos, con mis nietas, con mis nietos. Entonces, ante este dilema, le digo, son aristas. Tanto es soberanía, esperanza, confianza, como da temor, y como también nos confronta, ¿verdad? Y nos exhorta. Si Dios ya lo sabe, si Dios sabe cómo podemos terminar, entonces en nuestras manos está hacer todo lo posible que a nosotros nos corresponda para no terminar mal. ¿No lo cree? Ahora, déjeme decirle esto. Dios ya provió un predestino. Algunos de ustedes han escuchado la palabra en la Biblia, predestino. Dice la Biblia, Dios nos predestinó. Dios ya puso para cada ser humano un predestino. Ese predestino se llama predestino porque no es el destino, es previo al destino. Así que ese destino puede cambiar. Todos ya tenemos un predestino, gracias a Dios, porque Él provió en su misericordia, en su amor, en su fidelidad, ya provió un predestino. Pero eso puede cambiar. ¿Y cómo podemos asegurarnos de eso? Bueno, tengo unos pasajes para aclarar esto. Vamos a Romanos capítulo 8, por favor. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 30. Miren lo que dice el apóstol Pablo respecto al predestino. Dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ok? Pero fíjese el verso 29.
porque a los que antes conoció, fíjese, a usted y a mí ya nos conocía Dios antes de que naciéramos. Lo que está pasando con Abraham, antes de que naciera su hijo, su nieto, sus bisnietos, sus tataranietos y toda la descendencia de Israel, Moisés, Aarón, el rey de Egipto, José, todos ellos ya los conocía. Aquí lo dice también, antes los conoció. ¿Qué dice uno de los salmos? Todavía estaba yo en el vientre de mi madre y tu ojo me miró. Entonces, luego dice, también los predestinó. Fíjese, nos conoció antes de nacer y nos predestinó, nos marcó con un destino previo para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea la primogenitura entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, aquí dice, los glorificó, los justificó. ¿Qué hizo con Abraham? Abraham le dio, lo conocía antes de nacer, lo conoció cuando nació, lo predestinó a Abraham. ¿Y qué hizo? Lo llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Recuerda, yo te llamé de Ur de los Caldeos. Y luego lo justificó por su fe. Igualito, el mismo proceso. Luego dice, y a estos que justificó, glorificó. ¿Cómo glorificó a Abraham? Pues le dio un hijo. Lo hizo padre de muchedumbre. Cumplió su propósito en Abraham. Y de esa forma lo glorificó. Y él se glorifica en Abraham. Entonces, todos, queridas familias, por la gracia, misericordia, bondad y amor de Dios, tenemos un predestino. Así que ya contamos con eso. Ya tenemos a nuestro favor un predestino. Sin embargo, esa es una cosa, pero la realidad es que muchas personas no llegan a ese destino. Sucumben como el Titanic en el camino. Sus destinos terminan siendo otras formas de vida, otros futuros. Algunos mueren, otros terminan muy mal en la cárcel o mal, su vida mal y todo mal. Entonces, ese predestino, ¿cómo evitar terminar mal? ¿Cómo evitar que eso pase en nuestra vida? Si Dios ya conoce todo. Una cosa es que Dios sepa todo en nuestro futuro, en 300, 400, 500 años, 1000, el tiempo necesario, mientras Cristo no venga. Esa es una cosa. Pero Dios nos está mirando y dice, yo te di un predestino. Pensemos, tú vas a acabar mal, supongamos. Alguien dice, tú vas a acabar mal. Yo te di un predestino y puedes evitarlo. Puedes evitarlo. Ese es el objetivo de este mensaje. ¿Cómo evitar que mi destino no termine mal? Sabiendo que Dios lo conoce. Y Él al predestino puede ayudarme a evitarlo. Dice Salmo 139, 24. El salmista le dice al Señor, ve si hay camino de perversidad en mí y guíame al camino eterno. Ejemplo. Dios nos da un predestino y Dios, que conoce todo el futuro y todas las cosas, Él ve que vamos hacia un camino de perversidad. ¿Y qué sucede si vamos hacia ese camino? Pues nos vamos a perder. Entonces el salmista dice, nos dio un camino, nos dio un predestino y además nos dio un camino. Y le dice el salmista, si hay camino de perversidad en mí, guíame por el camino de la eternidad. Y luego dice Proverbios capítulo 3, versículo 6, reconoce, dice el proverbista, reconoce a Dios en todos tus caminos. Hacia donde yo vaya, ¿qué tenemos que hacer para ese predestino? Reconocer a Dios en todos los caminos por los que vaya a andar y que Él enderece mis veredas hacia el destino al que Él quiere que termine, si Él ve eso en nuestra vida. Muy bien. Una vez que hemos hecho esta reflexión y este análisis, vamos a ver la segunda parte, la segunda escritura base, la sabiduría y el consejo de la palabra de Dios, que está en todo, ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a enfocar en el capítulo 1 de Proverbios. Vamos, por favor, a Proverbios capítulo 1. Vamos a leer el versículo del 1 al 6. En este versículo del 1 al 6 podemos ver para qué son los proverbios, de qué utilidad me son los proverbios en las Biblias, en las Escrituras.
Y dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, son para entender sabiduría y doctrina. Mire, si leemos los proverbios, entenderemos sabiduría y doctrina. Conoceremos razones prudentes. Recibiremos el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Nos da sagacidad a los simples. A los jóvenes les da inteligencia y cordura. Al sabio le aumenta el saber. Al que ya entiende, adquiere consejo. Y para entender proverbio y declaración, dichos de sabios, dichos profundos. Esto es lo que contienen proverbios. Vale la pena leer diario el libro de Proverbios, un título al día. Ahora, versículo 7. Versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Les decía de las aristas de este mensaje, una de ellas es el temor a Dios, porque cuando uno entiende la soberanía de Dios, que conoce que Dios ya viajó, Dios ya está en el 2500. Supongamos que Cristo no viene en 500 años, el Señor ya viajó al 2500. Al 2100, Él ya sabe cómo está el asunto del mundo en el 2100, 2200, 2300. Y si leemos el Apocalipsis, Dios ya viajó al fin de la humanidad. Ya viajó al fin de la humanidad, ya estuvo ahí, ya fue, ya vino, ya se lo reveló a Juan el apóstol y se escribió el libro de Apocalipsis con todas las profecías del mundo entero, el sistema económico, el sistema comercial, el gobierno político, la fe, la iglesia, el Estado de Israel. Ya Dios ya lo miró al fin. Al diablo, a Satanás, al falso profeta, Dios ya lo miró todo eso hasta el fin. Entonces, entendiendo esto, dice, el temor de la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando uno sabe que Dios es soberano, así uno le teme. Y luego dice: los insensatos desprecian la enseñanza y la sabiduría. Aquí viene el punto, la vértice o el vértice. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a despreciar la sabiduría y la inteligencia, la enseñanza, o vamos a inclinarnos a tener temor a Dios? Si Dios conoce todo hacia mi futuro, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Nada. Sí, yo puedo asegurarme de que mi predestino no se pierda y mi destino no se pierda. Versículo 20 del capítulo 1 al versículo 23. El llamado de Dios, fíjese bien. Dios nos ha dado un predestino. Él pudiese saber por su soberanía que vamos a terminar mal. Supongamos que fuera el caso. Y Dios nos da este consejo. Escuche, piense por favor. Estamos entrando a la parte ya casi final y a la parte más importante de este mensaje. Piensa en ti, piensa en tus hijos, en sus nietos o bisnietos. Suponiendo que usted reflexione y diga: mi familia puede terminar mal. Dios nos dio un predestino, Él sabe si va a suceder o no. ¿Qué tenemos que hacer? Mire este consejo, dice así, verso 20 al 23. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Verso 22. Es una pregunta retórica, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los que se burlan seguirán deseando burlarse. Los insensatos, ¿hasta cuándo aborrecerán el conocimiento? Vuélvanse a mi regaño, vuélvanse a mi exhortación, dice Dios, vuélvanse a mi reprensión. He aquí, vean la promesa maravillosa en el versículo 23. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Qué tremendo. Tenemos el ejemplo vivo en estos versículos. El ser humano con su vida aquí en las manos, el predestino en Dios y el echarlo a perder.
Lo tenemos aquí. De acuerdo a estos versículos. Los simples, los burladores, los insensatos, los que no quieren, Dios les dice, vas a echar a perder tu vida. Vente de este lado. Yo te di un predestino, pero vas para acá. Vente para acá, para que esto no suceda, porque Dios dice, yo ya viajé en el futuro y yo ya vi tu vida y la de tu familia y de tu descendencia destruida y perdida. Ven de este lado. Entonces, por eso dice, ¿hasta cuándo desearán seguir viviendo así? Ven de este lado. Y ese es el consejo de la sabiduría, ¿verdad? Y el contraste entre la sabiduría y la insensatez, entendiendo que si Dios nos está diciendo esto, es porque Él ya fue al futuro y pudo ver mi vida y mi familia y mi descendencia hasta en el infierno. Ya pudo vernos en el infierno. Y como Él viene, regresa al pasado, Él puede decirnos, para que no llegues allá, aquí. Por eso Cristo vino al mundo y dio su vida por nosotros, para cambiar el pasado, el presente y el futuro de toda la historia de la humanidad. Porque Él ya miró las almas en el infierno. Y como Él ya las miró, Él viene al pasado para que esas almas puedan ser redimidas, salvas, no lleguen allá. Muy bien. Ahora fíjese bien, qué tremendo, el capítulo 1 mismo de Proverbios, ahora el versículo 24 al versículo 32. Note bien esto, por favor, y guárdelo aquí en el corazón, que es muy importante. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Fíjese lo que va a suceder. Sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad. ¿Qué va a venir a la persona? Calamidad. Pero mire a Dios, la posición de Dios. Y me burlaré cuando les venga lo que ustedes temen. Versículo 27. Cuando venga como una destrucción lo que ustedes temen. Y vuestra calamidad llegue como un torbellino. Cuando sobre ustedes venga tribulación y angustia, entonces me llamarán, dice Dios, y no les responderé. Me buscarán en la mañana y no me hallarán. ¿Por qué actuaría Dios así con un ser humano? Aquí dice verso 29, por cuanto desecharon, aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor a Dios. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Se da cuenta la actitud del ser humano? Desprecia el consejo de Dios, no busca la sabiduría de Dios, no le tiene temor a Dios. ¿Cómo va a terminar? Y luego dice el 31, comerán el fruto de su camino y serán hartos de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. Atención, porque aquí habla de personas a nuestro alrededor ignorantes. ¿De qué ignorantes? No de la escuela, podrán tener profesión, pero ignorantes de la voluntad de Dios para su vida, ignorantes de los mandamientos de Dios, ignorantes del consejo de Dios. La ignorancia el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder, aun cuando la gente a nuestro alrededor pareciera próspera, los echará a perder. Eso es el final del destino. Se puede cambiar. Por eso Dios está mirando que esto va a pasar o puede pasar y Él nos llama, nos exhorta. Nosotros hemos visto en más de 20 años, un poquito más ya de 20 años, hemos visto que esto no falla. No falla, desafortunadamente no falla. No falla. Yo les he contado mi testimonio, no lo voy a volver a contar, solo un pequeño momento. A mi papá le llegó esta palabra igual. Dios miró la vida de mi papá, de toda su familia, de toda su casa,
Mi papá y mi mamá tuvieron 11 hijos, 12, uno falleció. Y Dios miró cómo iba a venir la destrucción a la familia, al patrimonio familiar también, a cada uno de los hijos. Y a tiempo vino la sabiduría de Dios a la vida de mi papá y de mi mamá. Y es como si leyéramos Proverbios del versículo 20 al 23. La sabiduría clama, la sabiduría te llama, y Dios hablaba a mi padre, pero no quiso. No aceptó, igualito que aquí, igualito. ¿Y qué pasó? No fue luego, la hecatombe, su Titanic, el Titanic de su propia casa. No fue luego. Tuvo que llevar su tiempo y más de 10 años después, ¡pum! Se cumple Proverbios 24 al 32. Y vino una calamidad terrible a toda la familia, tanto en el ámbito económico como en el ámbito familiar, matrimonial e individual en cada uno de sus 11 hijos. Y a la siguiente generación, que ahora somos los hijos, o sea, nosotros, yo en particular, nos da una nueva oportunidad y vuelve a venir. Así como en mi caso, a mis hermanos y hermanas, pero todavía no todos volvieron a querer. Y ahora la generación de mis sobrinos, que son hijos de mis hermanos y hermanas, viene sobre ellos la tercera oleada de calamidades. Porque está escrito que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, tercera y cuarta generación, 400 años en promedio. Y finalmente termina el Proverbio capítulo 1, verso 33, dice así: mas el que oyere. Vea cómo termina, qué hermoso termina. Otra vez volvemos a ver el futuro. Dios puede cambiar eso que está delante y que Él ya miró. Dice el versículo 33, mas el que oyere habitará, fíjese, está oyere futuro, oyere presente, habitará futuro y presente. Es presente perfecto continuo, confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Qué le parece? Así que, queridas familias, Dios nos ofrece la oportunidad, conociendo Él el futuro, en cientos y miles de años adelante ya estuvo ahí, nos ofrece que no lleguemos a ese destino. Nos ha dado un predestino a todos y Él desea que nosotros podamos aprovecharlo. Ahorita que lo tenemos en las manos, que usted está en la congregación en este momento, los que les va a llegar el video de nuestros familiares que estén escuchando este mensaje, no es en vano, es un llamado de la sabiduría de Dios en su palabra para llamarnos a escuchar su consejo, a recibir su sabiduría, a entregarnos a Él y a que nuestro destino y el de nuestros hijos cambie para siempre. Quiero concluir, queridas familias. Quiero concluir diciéndoles lo que yo supongo que ya están ustedes reflexionando. Por eso es tan valioso para un ser humano entregarse a Cristo cuando tiene la oportunidad. El hermano Wayne Myers dice una frase que me encanta esa frase y la tengo presente, trato de tenerla siempre presente. La oportunidad se debe aprovechar en la vida que dura la oportunidad. Es tan valioso entregarse a Cristo. Ahorita que usted está, si hay algunas personas en la congregación que vienen por segunda, tercera, primera o cuarta vez, es la oportunidad. Por eso es tan importante recibir y vivir el evangelio de la Biblia. Es tan importante conocer las escrituras como ahorita que lo estamos leyendo y conocemos más personalmente a Dios. Es tan valioso y tan importante ir poniendo en práctica el conocimiento que vamos adquiriendo poco a poco. Y por eso quiero decir, y es para mí una bendición decir que las familias, las personas que te invitaron a la congregación, son un tesoro para ti.
son valiosas incalculablemente porque son personas que te están ayudando a conocer el camino a un destino distinto en Dios. Por eso dice la Biblia, hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y por eso Dios les bendice. ¿Por qué? Porque cambian vidas, ayudan a cambiar vidas, a mostrar el camino al cielo, a una vida de destino distinta. Si nosotros nos ponemos a reflexionar, yo la verdad, a pesar de lo que reflexiono, a veces no alcanzo a dimensionar el valor de lo que significa y representa estar en Cristo. Honestamente, yo creo que me quedo corto, pero lo que sí sé y estoy consciente, y por eso se lo inculqué mucho a mis hijas y ahora a sus esposos, mis hijos yernos. Cristo, tienen que estar en Cristo, tienen que tener un hogar en Cristo. Yo y Jenny es lo principal que estuvimos ahí como martillito y cuchillito y todo. En Cristo, ustedes son una segunda generación y en Cristo van a cosechar la herencia de la bendición y solamente en Cristo van a tener un hogar especial, bendecido, distinto. Es lo más importante. No lo alcanzo a dimensionar en su totalidad, pero sí sé que por lo menos en retrospectiva, tanto yo y mi casa como mis hijas no viviremos lo que hemos vivido en el pasado en nuestras respectivas familias. Yo le pido así rápidamente, haga un pequeño ejercicio. Ahorita no sé cuántos niños hay ahí al lado de usted, niños o pequeños adolescentes o jóvenes, o sus hijos, si están sus hijos adolescentes, jóvenes ahí contigo, voltea a mirarlos. Yo te lo pido, por favor, míralos, voltea, porque dice un dicho muy sabio, ojos que no ven, no hacen que el corazón sienta. Velos. Y debes pensar en esto. Sus futuros, su vida, su destino, no están en las manos de ellos. Al menos ahorita no. Están en tus manos. Porque ellos todavía dependen de tus decisiones. Todavía dependen de tus acciones. Todavía dependen de ti. Así que o los bendices o los maldices. O les cambias el destino para bien o se los cambias para mal. No es responsabilidad de ellos. Sí son rebeldes si tú quieres, pero la responsabilidad es tuya. Es nuestra, es del papá y de la mamá. Y quiero concluir con un ejemplo de esto para que después de que lo vean en su pantalla podamos orar. ¿Qué les parece? Muy bien, yo lo voy a leer. No se preocupen. Escúcheme con atención. Un ejemplo de esto son dos hombres, dos personas individualmente. Uno se llamó Jonathan Edwards y otro Max Lux. Ambos vivieron en el año 1500 aproximadamente. ¿Bien? Aproximadamente en el año 1500 después de Cristo. Estamos hablando de generaciones de 400 a 500 años. Y Jonathan Edwards se entregó a Cristo y obedeció el consejo de la palabra. Y él, de su descendencia, nació un vicepresidente de Estados Unidos, un decano de la Facultad de Derecho, otro decano de la Facultad de Medicina, 3 senadores de los Estados Unidos, 3 gobernadores, 3 alcaldes, 13 presidentes de las universidades prestigiadas de Estados Unidos, 30 jueces, 60 médicos, 65 profesores, 75 oficiales militares, 80 funcionarios públicos, 100 abogados, 100 clérigos, o sea, 100 ministros del Evangelio y 285 graduados en la universidad. Estas fueron las descendencias generacionales de Jonathan Edwards por entregarse él primero a Cristo. Pero están las descendencias y las generaciones de Max Jukes. Descendencias de Max Jukes.
Él dio al mundo, por no entregarse a Cristo cuando el evangelio vino a Max Hughes, 7 asesinos, 60 ladrones, 190 prostitutas, 150 en reclusorios, 310 fueron mendigos, 440 físicamente fueron destruidos por las adicciones y el alcohol, y 300 de sus descendientes murieron prematuramente. Impresionante. La época de 1700. Corrijo, época de 1700, no 1500, 1700 el año. Ambos nacieron el mismo año, ambos tenían la misma edad. La diferencia fue, ¿no? No, 2 años, 5 años. Bueno, 3 o 4 años menos. Pero ambos dieron sus generaciones. Lo que quiero resaltar aquí, familias, es, vale la pena, ¿verdad? Vale la pena encaminar nuestro predestino y alcanzar nuestro destino en Cristo. Así que, gracias a Dios porque usted está en Cristo ahorita, porque usted está en la iglesia ahorita, en este momento, escuchando la palabra, ya sea a distancia o presencialmente. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de comenzar hoy a cortar esa cadena, esa secuencia, esa línea de iniquidad que nos puede llevar a cambiar nuestro destino o el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que podamos estar en el propósito, en el destino que Él preparó de antemano, dice su palabra. Que yo preparé de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas, así dice la Escritura. Así que oremos, yo le pido que incline su cabeza y vamos a darle primero gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de escuchar la palabra y luego le pedimos que nos ayude. Señor, te damos muchas gracias con todo el corazón porque tenemos la oportunidad de escuchar esta palabra, tu evangelio, tus escrituras. Gracias porque a través de ellas nos permites conocerte a ti y conocer tu propósito y tu plan para cada uno de nosotros. Gracias porque en tu amor infinito tú conoces en tu soberanía nuestro futuro, nuestro destino, tú lo conoces. Y tú vienes a nosotros, Señor, en el tiempo en el que nos toca vivir para advertirnos, para avisarnos, para prevenirnos y evitar la destrucción de nuestra vida y de nuestras generaciones. Te damos gracias con todo el corazón. No lo entendíamos así, no lo veíamos así, no lo sabíamos. Oramos a ti para que nos perdones en el nombre de Jesucristo por todas las decisiones equivocadas que hemos tomado, que estamos tomando, por todos los errores cometidos hasta ahora. Te pedimos perdón, que tú nos santifiques, nos perdones, nos redimas del castigo y nos des la oportunidad de escoger la senda de la vida, como dice tu palabra, Señor. Si hay en nosotros camino de perversidad, guíanos al camino eterno. Queremos reconocerte en todos nuestros caminos y tú endereces nuestras sendas hacia tus propósitos y hacia el destino que tienes preparado para cada uno y para nuestras generaciones. Queremos tomar esto con todo temor a ti, porque tú eres Dios y conoces el futuro y conoces nuestras vidas. Te pedimos ayuda. Ayúdanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a mantenernos fieles, a creer en ti, a tener temor de ti. Ayúdanos a no soltarnos de tu mano. Ayúdanos a tener presente tu palabra siempre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a no soltarnos de tu mano y que nada nos separe de tu amor y de nuestro amor en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias por esta oportunidad. No permitas que pase delante de nosotros tu oportunidad. Ayúdanos a aprovecharla, subirnos a la barca de la bendición, a la barca donde está Jesús, y llévanos hacia tu plan perfecto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Gracias a todos, queridas familias, por su atención. Me dio mucho gusto haber compartido con ustedes la palabra distancia. Pronto nos estaremos viendo allá en la ciudad. Les mandamos un fuerte abrazo. Dios los bendiga mucho y aprovechemos la oportunidad que Dios pone en nuestras vidas. Bendiciones a todos. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré.